Entonces, buenas noches, gracias por acompañarme nuevamente en esta sesión donde la Magursan probablemente, si tiene la oportunidad, se puede conectar y si no, bueno, nosotros igualmente vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado viendo en la clase pasada, que estuvimos hablando de los beneficios de tomar refugio o de la práctica del refugio. Si ustedes recordarán que estuvimos hablando de algunos de los beneficios, ¿verdad? Donde se explicaba algunas de las cualidades que se obtienen al tomar refugio y allí mencionamos, por ejemplo, que la persona que toma refugio es protegido, digamos, por los Budas. También se obtiene la semilla de la liberación y una distancia progresiva de la no virtud y un acercamiento hacia las acciones positivas o un incremento de las acciones positivas. Tomar refugio es el soporte de todos los votos y el origen de todas las cualidades. Así lo estuvimos viendo en la clase pasada. El beneficio último, por supuesto, y el beneficio relativo. En el beneficio relativo hablamos de que podíamos superar los obstáculos externos, los obstáculos internos, los obstáculos que impiden la iluminación. Luego hablamos también, aparte de esta capacidad, de este beneficio de tomar refugio, el otro beneficio que obteníamos, aparte de la eliminación de obstáculos, era el incremento de nuestras cualidades positivas. Cualidades como la sabiduría y la compasión principalmente. También nos volvíamos inclinados o desarrollamos un gusto por la práctica de las acciones virtuosas y la purificación del karma negativo. Esto es muy importante porque muchas de las cosas que nosotros sufrimos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida humana presente, que vemos como problemas o que vemos como situaciones o que vemos como obstáculos, son en realidad la manifestación o la maduración de nuestro karma negativo del pasado. Y cuando tomamos refugio, es como una especie de motor que purifica todas esas acciones del pasado. Entonces, digamos que las personas ordinarias, las personas que no tienen refugio, que no tienen idea de que hay algo llamado iluminación, para ellos la forma de purificar el karma es el sufrimiento del samsara. Entonces, si ustedes recordarán, en una clase pasada hablábamos de los resultados kármicos del karma negativo, ¿no? De los efectos y cómo se manifestaban estos efectos. Y una de las cosas que es bueno recordar, sobre todo conectado con la práctica del refugio, es cómo surgen los reinos inferiores, cómo surgen los reinos infernales y cómo surgen los reinos de los espíritus hambrientos, por ejemplo, ¿no? Y uno de los aspectos que uno tiene que observar, reflexionar y meditar es que estos reinos no son creados por un ser superior, no son creados por un agente externo, en donde de alguna forma existen seres dedicados a castigar a los demás. Esto no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que la fuerza kármica de las propias emociones aflictivas genera esa experiencia infernal o genera esa experiencia como un espíritu hambriento. Y esa experiencia permanecerá hasta que ese karma se agote. Entonces, uno de los aspectos de los mayores beneficios que se obtienen al tomar refugio es que se dice que se cierra la puerta a los renacimientos en los reinos inferiores, que también pudiéramos decir que la causa primaria, es decir, nuestro propio karma negativo, nuestras propias tendencias negativas que nos llevarían a experimentar una vida infernal o una vida como espíritu hambriento o caer en esos estados, sería purificada. Entonces, este es uno de los mayores beneficios de tomar refugio, la purificación del karma negativo, la purificación de las tendencias que harían
que manifestásemos estos estados, digamos que llamamos reinos inferiores, ¿no? Luego está la posibilidad de generar mérito, de generar virtud. Y aquí hay un aspecto con el cual yo les comento. Una de las mayores dificultades que tenemos las personas que entramos en este camino es que vamos a encontrar muchos problemas generalmente. Vamos a encontrar muchas dificultades. Pareciera, cuando oímos esto de tomar refugio, que sería como que nuestra vida va a ser más fácil o vamos a tener menos problemas cuando hablamos de la eliminación de los obstáculos, de la eliminación de los obstáculos externos, internos y secretos. Pareciera que esto significa o implica una vida más fácil. Nuestro concepto de lo que es la felicidad y de lo que es el sufrimiento está totalmente tergiversado. ¿Por qué pudiéramos decir que está tergiversado? Porque justamente lo que nos lleva a renacer en el samsara es nuestra búsqueda de la felicidad, nuestro apego, nuestro deseo, nuestro orgullo, nuestra ira, nuestro miedo. ¿De dónde surgen estas emociones? Surgen justamente por nuestra forma errónea de perseguir la felicidad. Entonces, cuando nosotros pensamos que vamos a ser felices en el samsara, de hecho estamos creando más causas para seguir en el samsara. Entonces, ¿qué es realmente la felicidad? La felicidad es cuando tú comprendes que todas estas situaciones que llamamos obstáculos, enemigos, adversarios, problemas, enfermedades, el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, son en realidad las causas de nuestra felicidad. Y esto es algo que requiere mucha meditación para ser comprendido. No estoy haciendo una apología del dolor, no estoy diciendo que tenemos que sufrir para ser felices. Estoy hablando aquí de un aspecto sutil que es las causas de la felicidad y las causas del sufrimiento, y cómo el tomar refugio purifica las causas del sufrimiento. Y debemos reconocer cuáles son esas causas de sufrimiento, dónde se encuentran esas causas de sufrimiento, cómo las generamos. Y si hemos entendido algo de este capítulo del refugio, y si hemos entendido algo del capítulo del karma, que es el capítulo anterior, tenemos que darnos cuenta que la causa de los reinos inferiores está en nuestra propia mente, está en nuestras emociones aflictivas, está en el karma que madura en nuestra vida de forma, vamos a decir, inconsciente. Entonces no percibimos la verdadera naturaleza de este karma y lo experimentamos como sufrimiento, como dolor, como angustia, como enfermedad, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de la purificación, significa que comenzamos a entender estas causas y entendemos que el hecho de poder experimentar este sufrimiento, esta enfermedad, este obstáculo, como una forma de purificación, genera la posibilidad de convertirlo en una causa de felicidad y no de sufrimiento. Entonces quiere decir que allí podemos contemplar esta idea de cómo la ignorancia es la causa del samsara y cómo la sabiduría es la causa de la liberación del samsara. Esto es muy importante porque es lo que sembramos cuando tomamos refugio. Estamos sembrando el surgimiento, estamos creando las condiciones para que la semilla de la sabiduría germine en nuestra mente y de esa manera podamos transformar las causas de nuestro sufrimiento en las causas de la felicidad. Eso quiere decir una transformación a nivel de nuestra mente, a nivel de nuestras tendencias negativas y cómo nuestra visión ordinaria se va convirtiendo en una visión extraordinaria. Entonces, este es un capítulo muy importante. Ustedes recuerdan que habíamos contado la historia de Atisha, que era llamado el Lama del Refugio, y siendo Atisha un gran erudito, cada vez que le preguntaban a Atisha que diera una enseñanza o que explicara alguna enseñanza, Atisha siempre enseñaba el refugio. Y era porque él consideraba que si uno entendía correctamente el tema del refugio, lo demás era fácil de entender, pero había que comprender correctamente este tema del refugio. Y por eso hemos hecho tanto énfasis. Entonces, aprovechando que
que la Magursan no está en esta clase, vamos a hacer este repaso. Vamos a continuar profundizando en nuestra comprensión del significado de tomar refugio. Muchas personas no toman refugio diariamente o no recuerdan las joyas del refugio diariamente. Y recuerdo que la Magursan dijo, el simple hecho de tú sentir que estás acompañado por los Budas, sentir que estás acompañado por el Jidam, o sentir que estás acompañado por la presencia de tu maestro, visualizándolo en la corona de tu cabeza o sobre tu hombro o en tu corazón, hace que tu estado mental sea diferente. Entonces, pudiéramos entender el refugio en esta forma metafórica. Quiere decir que cuando nuestra mente está conectada con la virtud, está refugiada. Esta metáfora se entiende. Cómo el estar conectado con algo virtuoso, como por ejemplo la imagen de un Buda, cómo estar conectado con la idea de sentir que has tomado refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha, te protege del samsara. ¿Y qué es realmente de lo que te está protegiendo? Te está protegiendo de tus propias tendencias negativas, te está protegiendo de caer presa de tus emociones aflictivas, te está protegiendo de ser arrastrado por tu ignorancia a cometer acciones no virtuosas y te está protegiendo de el hecho de no comprender las consecuencias de esas acciones. Entonces, ahí uno puede entender este tema del refugio, digamos, a un nivel práctico. No solamente cuando hablamos de tomar refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha, cuando hablamos de los refugios internos. Recuerdan que hablamos de estos refugios internos, que decíamos el refugio interno es el Lama, el Yidam y la Dakini. ¿Se recuerdan? Entonces, el Lama, el Yidan y la Dakini, ¿qué representan? ¿Cómo se conectan estas enseñanzas con nuestra vida cotidiana? ¿Qué representa el Lama? El Lama representa el cuerpo, la virtud. ¿Qué representa el Yidan? Representa el habla, representa la energía, representa el nivel de las sensaciones, de las emociones. ¿Qué representa la Dakini? Representa el nivel de la mente. Entonces, donde quiera que veamos, siempre vamos a encontrar lo mismo, siempre vamos a encontrar estos tres niveles. Y esos tres niveles están representados también en nuestro propio cuerpo. Nuestro propio cuerpo, cuando está conectado con el cuerpo del Lama, se convierte en la sangha. Cuando está conectado con las enseñanzas, nuestra habla se convierte en el Dharma. Cuando nuestra mente está conectada con el refugio, se convierte en el Buda. Entonces, esto es otra forma de uno observar este tema y de poder llevarlo a la vida cotidiana y no pensar, no divorciar el estudio de la vida ordinaria. Más bien deberíamos apuntar a integrar estas dos cosas, a hacer que nuestra vida cotidiana y nuestra práctica del Dharma se conviertan en una sola cosa. Cómo aprender a observar el refugio en nuestra propia mente, cómo poder observar, por ejemplo, el Jidam, es observar nuestras propias emociones, que es el aspecto de energía de nuestra mente, porque las emociones no son más que eso, son energía. Y cómo observamos el aspecto del Buda es cuando observamos las cualidades de nuestra mente y reconocemos esas cualidades de la mente, que son el vacío y la compasión. Entonces, todo esto es la manera como deberíamos ir integrando este tema del refugio y no dejarlo únicamente a un nivel teórico o filosófico, sino tratar de integrarlo efectivamente en nuestra vida cotidiana. Porque de otra manera el Dharma se vuelve un conocimiento intelectual, se vuelve un conocimiento filosófico, pero no se convierte en un factor de transformación de la propia persona, que es en realidad su propósito. Entonces, cuando escuchamos estos términos del Buda, el Dharma y la Sangha, el Lama, el Jida y la Dakini, tendemos a pensar que estas son como cosas que debemos alcanzar o que debemos lograr, a las cuales tendríamos que apuntar. Y sí, sí es verdad, hay que apuntar a estas cosas, hay que alcanzar estas cosas, pero hay que entender que aquí no se está hablando de cosas que no nos pertenecen, que son ajenas, no es así. Estamos hablando de nuestra propia naturaleza, estamos hablando de la naturaleza de nuestro cuerpo, porque todo está conectado de esta manera. Estamos hablando de la naturaleza de nuestras emociones y estamos hablando de la naturaleza de nuestra mente. Eso es una manera de verlo. Yo les puedo
exhortar a realizar este tipo de contemplación en el día a día y darse cuenta cómo la misma práctica del refugio se puede convertir en algo muy transformador. ¿Cómo podemos nosotros realmente entender a un nivel más profundo y que estas enseñanzas nos beneficien? Entonces, voy a leerles una historia, ya que tenemos ahora casi todas las personas están presentes. Y esto tiene que ver ya con el aspecto, vamos a decir, de cómo percibimos el bien y el mal, cómo percibimos los demonios o los ángeles, cómo percibimos a los demás seres. Presten atención. Cuanto más profunda es la práctica, más peligrosos son los demonios. Recuerden que en este contexto, los demonios son pensamientos, los pensamientos negativos y las tendencias negativas de nuestra mente. Estamos en una época de decadencia. Aquellos que meditan en el significado profundo y cuyos actos son sumamente beneficiosos, pueden ser fácilmente embaucados por las seducciones de la vida mundana. Son retenidos, por ejemplo, por sus amigos y familiares. ¿Quién no le gusta ser retenido por sus amigos y familiares? ¿Quién no de nosotros no se debe a su familia? Entonces, leer esta línea, una sola línea que uno lee, tú dices, ajá, pero entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa ser retenido por los amigos y familiares y que además Zapatrul Rinpoche señala que son demonios? Entonces, esto es duro, ¿no? Fuerte. Cuando alguien te dice, bueno, ajá, ¿cómo contemplo yo a mis propios hijos y a mi propia familia como demonios? Bueno, contémplalos como no como los demonios de las películas, no como un demonio con unas alas de murciélago y un tridente, sino como todo aquello que te aparta de la virtud y te aparta de la práctica. Cuando digo de la virtud, quiere decir que incluso las personas que amamos y las personas que nos aman nos hacen generar emociones aflictivas y conflictivas. Y cualquiera que tenga familia aquí lo sabe. Cualquiera que se crea un ser muy iluminado y muy superior. Hay un maestro que decía, bueno, vaya, si usted cree que está iluminado, vaya, pase una semana de vacaciones con su familia. Entonces, continúo con la lectura. Sufren circunstancias adversas como enfermedades e interferencias negativas. Las dudas y los pensamientos discursivos les invaden la mente. Bajo todo tipo de disfraces, los obstáculos a la práctica del Dharma tratan de destruir la acumulación de actos positivos. Pero, como antídoto contra todos estos peligros, si se esfuerzan sinceramente en tomar refugio en la triple joya, todo aquello que se opone a la práctica será transformado en circunstancias favorables y su mérito crecerá sin cesar. Entonces, estas son palabras de Zapatrul Rinpoche, no son palabras de mi persona, ni son palabras de Lama Gursan. ¿Por qué? ¿Cómo se produce esta transformación? Cuando dice, todas estas circunstancias que se oponen a la práctica serán transformadas en circunstancias favorables. Hay que meditar en esto, hay que entender qué significa. Hoy en día, algunos cabezas de familia, pretendiendo protegerse ellos mismos y a su ganado de cualquier enfermedad durante el año, invitan a los lamas y a sus discípulos que no han recibido ni la iniciación ni la transmisión necesaria, ni han practicado la recitación básica para que abran el mandala de alguna deidad airada. Aunque no han practicado las fases de generación y perfección, miran con ojos desorbitados como platillos, perdón, y generan una insoportable hacia una figurita hecha de pasta. Ellos no hacen nada más que ofrendas rojas de carne y sangre. Profieren gritos de tráelos, mátalos, esperen, golpéenlos, que producen sensaciones de agresión violenta en cualquiera que los oye. Al examinar detenidamente este tipo de ceremonia, se puede ver o entender lo que Jexum Milarepa dijo. Invitar a las deidades de sabiduría a proteger seres mundanos es como de poner a un rey de su trono y hacer que barra el suelo.
Entonces, esto es algo bien, bien importante en lo que tenemos que meditar, porque cuando observamos el tema del refugio, tenemos que entender que al principio nosotros somos, cuando tomamos refugio, somos seres ordinarios y tenemos que ver a los seres espirituales como si fueran superiores, ¿no? Tenemos esta idea, por ejemplo, cuando yo hablo con mucha gente, tienen este culto a los ángeles, por ejemplo, ¿no? Entonces ven a los ángeles como seres superiores. Pero eso no es más que una percepción nuestra, una percepción de sentir que nuestra humanidad es imperfecta, ¿no? Y por eso sentimos inferiores. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar que podemos pedirle a los budas y a los seres iluminados que nos protejan cuando nosotros mismos no hemos hecho lo necesario para convertirnos en mejores seres humanos, por ejemplo? Entonces, la enseñanza lo que dice es que en la medida en que tú vas ganando virtud y mérito, recuerden que esto tiene que ver con el karma positivo y con las dos acumulaciones de mérito y sabiduría, entonces las deidades se van convirtiendo en familiares tuyos, se van convirtiendo en seres que te protegen, que te guían, te orientan y que te acompañan todo el tiempo. Y a medida que tú vas ganando realización, la realización significa entendiendo la verdadera naturaleza del samsara, entonces finalmente todos estos seres se convierten en tus sirvientes. Pero es porque tú te has convertido en un ser extraordinario. Esa transformación no ocurre en ninguna parte, no ocurre por efecto de la intervención de ningún ser, es algo que tú mismo tienes que hacer. Entonces, cuando tú te conviertes en un ser que personifica las cualidades de la triple joya, que personifica la virtud y la acumulación de mérito, entonces no hay ninguna duda de que todos los budas de las 10 direcciones te van a ver como si fuera su único hijo, todos los protectores, todos los dakas y las dakinis te van a proteger y te van a servir. Entonces, esto es lo que se dice la transformación de la práctica del Dharma. Pero nosotros tenemos que hacer ese trabajo. No podemos pretender que en nuestro estado ordinario los budas nos sirvan o nos cuiden, cuando nosotros no somos ni siquiera capaces de cuidarnos a nosotros mismos. No somos capaces de cuidar nuestro cuerpo, lo agredimos con una alimentación errónea o lo agredimos con un comportamiento erróneo. No somos capaces de cuidar nuestra habla porque reaccionamos y maltratamos a los demás con nuestra palabra, por ejemplo. Y no somos capaces de cuidar nuestra mente porque constantemente somos invadidos por pensamientos negativos. Entonces, ¿cómo un ser tan ordinario y tan lleno de mérito, no quiere decir mérito, de mérito, que quiere decir carencia de mérito, puede pretender ser protegido y acompañado por los budas? Entonces aquí continúa aquí la lectura. Padampa Sanje dijo: construyen un mandala del Mantrayana en el corral de las cabras y proclaman que ese es el remedio. Entonces no podemos banalizar la práctica del refugio, no podemos banalizar la práctica del Dharma, no podemos convertir la práctica del Dharma en una búsqueda de felicidad en el samsara. De eso no se trata el refugio, de eso no se trata la práctica. Entonces, cuando uno habla de estos obstáculos externos, internos y secretos, a lo que verdaderamente se está refiriendo es a los obstáculos que nosotros generamos. Esos son los obstáculos. Entonces, cuando ya vemos una experiencia negativa o tenemos un adversario o tenemos una enfermedad o tenemos un problema, significa que ese karma ya maduró, ya el problema está ahí, ya no puedes protegerte porque ya el karma maduró. Y lo único que puedes hacer es enfrentar esta situación con una mente, con sabiduría y con compasión, porque ya el karma está ahí. Entonces la práctica del Dharma y la práctica del refugio van dirigidos especialmente al karma que no ha fructificado, al que no ha ocurrido todavía, pero cuyas semillas están en nuestra mente, están en nuestro continuo mental. Y
que tiene el potencial de generar mucho sufrimiento. Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Las prácticas de este tipo degeneran el mantrayana secreto, es decir, usar las prácticas de los protectores o usar la práctica del refugio en una forma mundana. Y lo hacen comparable a la práctica de los bompos. Los bompos son los antiguos chamanes del Tíbet. Aquellos que actúan o que efectúan prácticas de liberación deben haber ido más allá de sus intereses egoístas. Únicamente a esas personas les está permitido, para beneficiar en gran escala a los seres y las enseñanzas, liberar a los enemigos y a los creadores de obstáculos que estén cometiendo los 10 actos perniciosos, los 10 actos no virtuosos. Pero cuando dicha práctica, es decir, cualquier práctica espiritual que usted efectúe con un objeto o una meta ordinaria en su mente, y con una parcialidad, quiere decir con una visión parcial de la realidad, por su propio interés o por el interés de algún otro ser, no tiene el poder para liberar a los seres a los cuales va dirigida y hará que renazcan en todo caso en los infiernos aquellos que las efectúan. Quienes hacen ofrendas de carne y sangre, sin haber practicado la fase de generación y de perfección, y sin guardar los samayas, no lograrán la realización de las deidades de sabiduría ni de los protectores del Dharma. En vez de ello, toda clase de dioses maléficos, espíritus y demonios se reunirán en su entorno para disfrutar de las ofrendas de la torma. Puede que parezca que proporcionan algún tipo de beneficio inmediato, pero finalmente traerá toda clase de consecuencias indeseables. Esto es bien interesante porque hay creencias y, vamos a decir, prácticas religiosas donde se sacrifican animales, por ejemplo. Y cuando uno habla con estas personas, siempre persiguen un interés mundano, generalmente. Y lo curioso es que suelen obtener lo que quieren. Es decir, hay una meta, un objetivo ordinario, generalmente autocentrado o egoísta, y suelen obtener eso. Entonces piensan que este ritual ha sido exitoso. Pero lo que Zapata Rinpoche dice es, ese beneficio solamente es temporal, debido a la energía del propio ritual, pero luego trae toda clase de consecuencias indeseables, como enfermedades, vidas cortas, y problemas incluso mentales. En vez de ello, depositemos nuestra confianza en las tres joyas. Pidamos a los lamas y a los monjes que han controlado y pacificado su mente, es muy importante, ¿no? Que reciten 100.000 veces el refugio y de esta manera obtendremos la mejor de las protecciones. Estaremos al amparo de las tres joyas. No se nos ocurrirá nada indeseable en esta vida y todos nuestros deseos se cumplirán espontáneamente. Fíjense, esta es una práctica que yo le he observado y es muy, muy buena, que es recitar el mantra del refugio 100.000 veces. Eso sería como una forma de generar el mérito para poder recibir los beneficios de tomar refugio. Entonces, si ustedes realmente tienen situaciones difíciles y están experimentando obstáculos, están teniendo problemas de salud, entonces no habría un método más fácil que simplemente recitar el mantra del refugio. Entonces vamos a recitarlo durante un momento. Entonces, deberíamos visualizar al Buda frente a nosotros, el Buda como en esta imagen, ¿verdad? En el espacio frente a nosotros, como el objeto del refugio. Y decimos, en el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente. Tomo refugio hasta alcanzar la iluminación por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles.
Luego podemos aprenderla en tibetano y recitarla en tibetano, pero solamente cuando somos capaces de recordar las palabras y el significado de esta oración. El Buda, el Dharma y la Sangha ya sabemos que son las tres joyas. Cuando decimos tomo refugio hasta alcanzar la iluminación, quiere decir que no solamente nos estamos refugiando para el problema presente o por esta vida, nos estamos refugiando por todas las vidas futuras hasta alcanzar la iluminación. Cuando decimos por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, es el mérito de la práctica de las seis paramitas, que son la generosidad, la paciencia, la ética moral, el esfuerzo o energía, la concentración meditativa y la sabiduría. Y luego para el beneficio de todos los seres sensibles, que es la práctica de la bodhicitta. Entonces, todo esto está contenido en estas cuatro líneas. Si nosotros recitamos estas cuatro líneas meditando en em, con esta intención, entonces estamos tomando y generando en nosotros un refugio auténtico. Y luego podemos recitar el mantra en tibetano o en nuestro idioma. Lo importante es tener presente el objeto por el cual estamos tomando refugio y la intención por la cual estamos tomando refugio. Sanye chodan soki chonam la chancho bardo dagni kyapsuchi dagi chinsok jipe sonamji drola penchir sanje druparsho. Esto podemos tener el mala y repetir nuevamente. Sanye chodan soki chonam la chancho bardo dagni kyapsuchi dagi chinsok jipe sonamji drola penchir sanje druparsho. Y así podemos hacer un mala hasta completar 100.000, que serían 1000 vueltas del mala. Esto es una práctica muy sencilla y a la vez muy poderosa. Entonces continúo aquí. Se dice que se cumplirán los deseos espontáneamente, las deidades benéficas les protegerán y las maléficas, como demonios y creadores de obstáculos, no se podrán acercar. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Para que un demonio te pueda herir, para que una entidad, una fuerza maléfica y un creador de obstáculos se pueda acercar a ti, ¿qué es lo primero que debe haber? Tiene que haber maldad en tu mente, tiene que haber esta tendencia negativa. Entonces uno puede pensar, bueno, pero si viene alguien y me golpea en la calle, ¿qué culpa tengo yo? Bueno, algo, piensa en todas las veces que tú has golpeado a otra persona sin razón o sin justificación y vas a tener una idea de cómo funciona el karma. No hay nada que nos ocurra que no tenga una causa. Una vez alguien atrapó a un ladrón y le dio una paliza, repitiendo con cada golpe una frase de la oración de refugio. Me refugio en el Buda, ¡pum! Me refugio en el Dharma, ¡plam! Cuando hubo inculcado estas frases en el ladrón, lo dejó ir. El ladrón pasó la noche debajo de un puente, teniendo claramente en su mente las palabras de la oración del refugio, junto con el recuerdo de la terrible paliza que había recibido. Mientras estaba tendido allí, apareció una multitud de demonios encima del puente. Hay alguien aquí que toma refugio en las tres joyas, gritaron, y huyeron dando alaridos. No hay nada mejor por tanto, para eliminar los males de esta vida, que tomar refugio desde lo profundo de nuestro corazón en las tres joyas. Y así, en las vidas futuras, uno obtendrá liberación y omnisciencia. En realidad, los beneficios de tomar refugio son inimaginables. En el Sutra Inmaculado se dice, si el mérito de tomar refugio tuviese forma, todo el espacio no sería suficiente para contener el mérito. En la sabiduría trascendental condensada se dice, si el mérito de tomar refugio pudiera materializarse, los tres mundos no podrían contenerlo. ¿Cómo podría medirse con una pala el agua que contiene un océano inmenso? El Sutra del Corazón del Sol añade, 10 millones de demonios no podrían matar a aquel que hace del Buda su refugio. Aunque transgreda sus votos o tenga la mente atormentada, es seguro que irá más allá del renacimiento. Por lo tanto, dediquemos a fondo a tomar refugio, ya que es el fundamento de todas las prácticas del Dharma y sus beneficios son incalculables. Vamos a hacer esta reflexión.
Vamos a tomar una postura cómoda un momento, vamos a cerrar los ojos. Les voy a leer una pequeña reflexión y repitan conmigo. He tomado el triple refugio, pero tengo poca fe. Sigo el triple adiestramiento, pero he dejado que mis votos degeneren. Bendícenos a mí y a aquellos débiles de corazón como yo, para que nuestra fe se vuelva firme e irreversible. Vamos a cerrar los ojos un momento y vamos a meditar en en estas palabras. Muy bien. Bueno, a ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien que quiera comentar algo, decir algo? Voy a colocar esto en modo galería. Si alguien quiere preguntar algo o decir algo, tenemos unos minutos para contestar unas dos o tres preguntas. Sanye Chodan Saki Chonam La Chanchu Bardu Dagni Kyapsuchi Dagi Chinsa Jipe Sonamji Drola Penchi Sanje Druparsha Sanje Chodan Sagi Chonam La Chanchu Bardu Dagni Kyapsuchi Dagi Chinsa Jipe Sonamji Drola Penchir Sanje Druparsho Sanje Chodan Sagi Chonamla Chanchu Bardu Dagni Kyapsuchi Dagi Chinsok Jipe Sonamji Drola Penchir Sanje Druparsho. Muy bien, parece que no tenemos ninguna pregunta. Entonces, si es así, vamos a terminar la clase leyendo las oraciones de apertura. Ah, aquí hay una pregunta. A ver, me pregunta Julieta. Esa oración que nos pediste meditar, ¿me la puedes enviar? Sí podría, Julieta. La voy a escribir aquí en el chat para que la anoten. Vamos a hacerlo así en caliente. Entonces, lo voy a colocar aquí para que todos la vean, la, la oración. ¿Ok? Alicia, ¿quieres preguntar algo? Soldi, Adelante. lo que quiero agregar o comentar es gracias por tú estar allí. Es una verdadera bendición. Ay, gracias. Qué Gracias, bonita. gracias. Bueno, lo hago con amor.
con sinceridad. Gracias por esas palabras. Siempre es bueno, no porque uno tenga ego, pero siempre es bueno saber que lo que uno hace produce algún beneficio y cuando alguien te lo manifiesta es muy bonito. Así que gracias, Alicia. Mientras alguien piensa en otra, Hola, buenas noches, Soli. Yo también quería agradecerte bastante. Me ayuda mucho cómo dices las cosas y me da esa fuerza, ¿no? Siempre es bueno esa, esa disposición tuya para todos los seres. Gracias. gracias a ti, Roxana. Muy amable por tu palabra, muy gentil. Aprecio mucho que tengas confianza y te conectes con este servidor. Ustedes vayan, si tienen alguna pregunta o quieren decir algo, háganlo, que estoy copiando la oración para que todos la tengan allí. Y las críticas también son bienvenidas, ¿ok? Si hay alguna crítica, todo lo que sea es bienvenido. Hola, buenas noches. Soldi, una pregunta. Claro, adelante. Para la práctica del mala que comentaste que podemos repetir la oración todo un mala, Ujú. ¿se puede hacer en español si siento que no la sé decir bien en tibetano? Por supuesto, la puedes hacer en tu idioma. Yo la hago en tibetano por dos razones. La primera es que es bueno poder integrar el significado. Hacer la práctica en nuestro idioma tiene un beneficio porque a nivel mental para nosotros es fácil entender las palabras y obviamente esto produce un beneficio. Pero hay que entender que el idioma tibetano en particular y el sánscrito son idiomas que tienen un origen un tanto místico y sagrado. Entonces, cuando uno pronuncia las palabras en el idioma original, tiene una connotación que trasciende la traducción a nuestro idioma. Entonces, no significa que hacerlo en nuestro idioma esté bien o esté mal, pero cuando los recitamos en el idioma original, podemos tener la certeza de que nos estamos conectando con la enseñanza original, porque fueron las palabras o el idioma en que el Buda las pronunció, por ejemplo, en sánscrito. Entonces, hay una forma de recitar el refugio en sánscrito que es mucho más fácil, que es Budam Sharanam Gacchami, Dharman Sharanam Gacchami, Sangam Sharanam Gacchami. Se puede traducir algo así como en el Buda me refugio, en el Dharma me refugio y en la Sangha me refugio. Entonces, lo bonito de recitarlos en este idioma es que estamos recitándolo en la forma en que el Buda lo hizo. Y eso también tiene un significado. Pero si eso es muy difícil, hacerlo en nuestro idioma también es perfectamente válido. ¿Ok? Y esa que nos acabas de decir, tú también la puedes escribir para intentar recitarla eh, cuando lo haga. Claro, Porfa. Gracias. por supuesto. Ok, ahí les coloqué la oración de Zapato. Estas son palabras, esto que les coloqué está ahorita en el chat para que lo copien. Son las palabras de Zapatrul Rinpoche. Él fue el que escribió esta oración, está en el libro, y él es el que pronuncia. Imagínense si alguien como Zapatrul Rinpoche pronuncia estas palabras diciendo, he tomado el triple refugio, pero tengo poca fe sincera. Sigo el triple entrenamiento, pero he dejado que mis votos degeneren. Bendícenos a mí y a aquellos débiles de corazón como yo, para que nuestra fe sea firme e irreversible. Él está pronunciando estas palabras a quién? Al Buda, que es el objeto del refugio. Déjame entonces escribirte aquí el Buda Sharanam Gacchami.
Dharmam Sharanam Gacchami. Sangam Sharanam Gacchami. ¿Ok? Ahí tienen también la oración del refugio en sánscrito. Budam Sharanam Gacchami, Dharmam Sharanam Gacchami, Sangam Sharanam Gacchami. ¿Ok? Gloria, ¿tú querías decir algo? Que veo que abriste el micrófono. No te oigo. No escucho lo que dices, Gloria. Que la Ah, cantaras, porfa, porque es hermosa. mm, vamos a cantarla, pues. Sí, sí, sí. Vamos a cantar. Vamos. Gracias, Gloria. Muy buena petición. Buddha Sharana Gacchami Dharma Sharana Gacchami Sangam Sharana Gacchami. Ok, gracias. Normalmente, cuando uno lo recita, se recita 3 veces cantándolo de esta forma. ¿Ok? Entonces, si quieren, yo les puedo grabar una nota de voz en el grupo de WhatsApp para que lo tengan allí y lo puedan aprender a recitar en sánscrito. Y es muy bueno. Y este mantra se puede acumular también 100.000 veces y produce este efecto positivo que habíamos estado hablando al momento de la clase. ¿Ok? Muy bien, yo se los voy a grabar. No hay problema. Aquí me están pidiendo que lo haga. Se los voy a publicar en el chat de Mahakaruna. ¿Ok? En el de WhatsApp. Ahí lo van a poder copiar y lo van a poder repetir. Entonces, bueno, ha sido un placer. Gracias por su paciencia, por permanecer y por volver cada miércoles a este espacio. Vamos a hacer las oraciones de dedicación. Dorje Chang, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma, Gampopa, Panmadrupa y victorioso del Kumpa. Por favor, confieran a nosotros todas las más auspiciosas bendiciones de los lamas Kaya. Por esta virtud que pueda yo lograr el estado de omnisciencia, que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, atraviesen el océano del samsara, derrotando a todos los enemigos, confusión, la causa del sufrimiento. Bodhicitta le excelse preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Changchup Senchuk Rinpoche, Makye Panam Che Yurche, Che Panyam Pa Metparyan, Gongne Gondu Pelwasho. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida. Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de usted. Como Manjushri, al igual que Samanthabhadra, realizó al estado último la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los 3 kayas, por la bendición de la verdad inmutable del Dharma como tal, por la bendición del indivisible orden de la Sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso, lama raíz y lamas de linaje, asamblea divina de Yidams y asambleas de Budas, Bodhisattvas, Yogis, Yoginis y Dakinis, morando en las 10 direcciones, por favor escuchen mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente. Que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente,
Que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento. Que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta. Que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como el infinito del espacio. Que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida. Que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte. Que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por la visión errónea, que no experimente una muerte prematura. Que muera gozosa y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharma. Que yo en cualquier caso consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo. Que, ujú, que por las virtudes acumuladas en los tres tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancemos rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Rupa Ratna Sri, quien es omnisciente Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino rodeado de montañas cubiertas de nieve, que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezca firme hasta el final del samsara. Personificación de las tres joyas preciosas, Padmapani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado de toda bondad con el ojo de la sabiduría. Usted que establece actividades espontáneamente, tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, Señor de la Palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted, que es la luz del Dharma, tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Aryadeva, emanado del Tlangar del Tíbet oriental como Chodimpa, hijo del corazón de Yekten Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones, en esta de conflictos cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Basra, toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales, que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Bueno, muchas gracias. Recuerden que cuando tomamos refugio, nuestro cuerpo es nuestro mandala y nuestra mente es el Buda, ¿ok? Cuídense mucho y traten su cuerpo, su habla y su mente como si fueran la deidad. Ese es el verdadero propósito de tomar refugio. Descubrir esa naturaleza iluminada, ¿ok? Tengan una feliz noche. Espero verlos pronto. Y recuerden que la semana que viene tenemos un gran evento que es el Mani Drupchen. Para los que no han recibido el empoderamiento de Chanresi, es una gran oportunidad. Y para los que lo han recibido, también es una gran oportunidad. Luego vamos a tener la acumulación del mantra de la compasión, que es una forma de purificación y generación de mérito. Así que no necesitan estar todos los días, pero traten de estar por lo menos el miércoles, que es el empoderamiento, y el día, algún día del Drupchen, que dura jueves, viernes, sábado y domingo, el día que ustedes puedan, ¿ok? Cuídense mucho, espero verlos. Gracias por su amistad y por su confianza.